hermanos. Que sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre usted, su casa y su familia. Amén. Sea usted muy bienvenido a esta iglesia, casa de oración y restauración en este templo para la gloria de Dios de la ciudad de Santo Domingo. Amén. Ya para los que se unen por las redes sociales, tenemos un ratito acá orando. Ha estado la pastora Moraima orando, iniciando el culto de hoy. Y pues ahora vamos al tiempo de la palabra de Dios. Amén. Y le voy a invitar a que tome su Biblia. Amén. Ya que estamos iniciando el mes de octubre. Y el Señor irá haciendo grandes cosas en los días por venir. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo lo creo, yo lo creo. Dios hará grandes cosas. Acompáñenme al libro de Isaías 53. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios levanta, redime, ayuda, bendice. Pero para hablar de este tema, vamos a hablar también de que muchas veces el Señor permite los procesos, diga proceso. Y ese proceso de formación, de preparación, muchas veces nos llevará a pasar por desprecios, por ser desechados, por ser oprimidos, por ser contendidos, aún por vivir momentos de escasez, de enfermedad. Recuerde a Job, que el postrer estado fue mayor que el primero, pero en el primer estado vio muerte de familiares, pérdida de recursos, pérdida de todo lo que trabajó. Vio como aún la esposa lo despreció y despreció su vida. Igualmente también vio como los amigos que vinieron a aconsejarle y ayudarle, al final lo que le decían no era lo que a Dios agradaba. Al final Job es levantado, pero primero fue desechado, despreciado, oprimido, y del polvo lo levantó el Señor. Amén. Aún Jesús vivió este proceso, y quiero que usted entienda eso. Jesús vivió ese proceso, y muchos de los profetas, de los hombres y mujeres que Dios llamó, de los discípulos, de los que son los mártires de la fe, muchos vivieron momentos muy difíciles. Amén. Mas sin embargo, es bueno que usted entienda que todas estas cosas, como dice el apóstol Pablo, desde un principio la han vivido todos aquellos al que Dios llamó, escogió y apartó. Amén. Hoy estamos en un tiempo donde los cristianos, cuando se aprieta la situación, se complica la vida, inmediatamente en la brújula humana se le pierde Dios. En la brújula espiritual se le pierde Dios, la iglesia, la fe y la Biblia. Algunos encuentran las pastillas, otros el alcohol, otros la calle, otros creencias equivocadas, otros encuentran pecados de la carne, de lujuria, otros visitan brujos, adivinos. Que el Señor reprenda todo eso, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesucristo. Pero en el momento de la prueba es que el Señor nos perfecciona. Amén. Y antes de ser levantados tenemos que ser perfeccionados. El Señor nos va a refinar como el mejor oro. ¿Y usted entiende eso? Antes de toda gran victoria y antes de todo tiempo de abundancia, de ver cumplimiento de promesas, de ver la mano de Dios ayudándonos, así como de ver también lo que es un momento de un levantar espiritual, siempre ocurre primero un tiempo de proceso, de formación, de refinamiento y de prueba. Y el que no lo haya vivido, pues entonces debe revisarse, porque bíblicamente todos lo vivieron. Nadie escapó a ese proceso. Amén. Amén. Y podríamos discutir eso teológicamente muchísimo rato y llegar a la misma conclusión. Lea Isaías 53, por favor.
Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Amén. Este pasaje sigue en el versículo 4 diciendo una cita que repetimos mucho al orar por lo que es los enfermos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Amén. Lo dejo ahí, pero creo que lo que hemos leído le da un entendimiento de lo que estaba profetizado sobre el Cristo, Jesucristo. Amén. Y todos estos padecimientos, sufrimientos, desprecios, oprobios, desechos que le hicieron, tenía el fin, como dice en uno de los versículos aquí que lo declara muy directamente. Dice el 4 y el 5, muy directo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue por él. Usted en esa oración corta entiende lo que está diciendo, que usted y yo hoy tenemos paz porque él fue castigado. ¿Usted entiende eso? Y por su llaga fuimos nosotros curados. En pocas palabras, él padeció por nosotros. Y aún habla de que él cargó con el peso y fue herido por nuestras rebeliones. El hombre se ha rebelado contra su creador. El hombre se ha rebelado. Y cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer, género. Eso es algo que no vamos a explicar cada vez que estemos hablando. Varón y hembra, mujer y hombre. No, déjese de eso. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. La rebelión de la generación de Coré. De todas las generaciones. Las que pasaron, las presentes y las que él le dé la oportunidad de ver la vida. Amén. Por él somos libres. Por él somos salvos. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Se entiende? Ahora bien, el pueblo de Dios no solo desechó al Salvador, al liberador que Dios envió, que era Jesús, desechó también muchísimas veces al mismísimo Dios. En el Antiguo Testamento, Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desafiaron a Dios. Y de ahí en adelante continúa un desafío continuo que llega hasta el tiempo de los jueces y sigue y continúa. Esto no pasó ni se detuvo con Moisés ni con los 10 mandamientos, ni se ha detenido hoy con el pueblo cristiano del tiempo de la gracia. Todavía no se ha detenido, porque la generación de la gracia muchas veces se hace los graciosos. ¿Se entendió eso?
tienen tanta gracia que se hacen los graciosos delante de Dios. Y tienen la gracia por lo que es, como dice la Biblia, tienen la gracia en poco. Pero vamos a ver algunos ejemplos más. Vaya a Primera de Samuel, y estamos hablando de cómo muchas veces despreciamos o desechamos a Dios, lo de Dios, a los de Dios. Son tres cosas diferentes. Pero ese desprecio usted lo puede sufrir o usted lo puede provocar. Y vamos a hablar de cómo Dios ayuda, levanta y bendice. Pero muchas veces sacándonos de una prueba en la cual vamos a ser refinados como el oro. Pero hay pruebas en las cuales se mete el hombre donde Dios no le mandó a entrar. Como David con Betsabé. Dios no lo mandó a hacer eso. Él decidió hacer eso. ¿Comprende? Vamos a Primera de Samuel. Amén. Hay unas cuantas citas que les voy a dar. Son la mayoría cortas. Amén. Primera de Samuel 8. A la iglesia se viene con Biblia. Y si no tiene, dígalo y le compramos una, o le regalamos una. Primera de Samuel 8. Y después cuando la deje, entonces, ¿qué le decimos? No la trajo, le regalamos una y ahora... Sí, porque hay gente que se le da una y como quiera no viene con Biblia. Primera de Samuel, algunos la tienen en el celular, cosa que entendemos, solo respetamos su derecho. Primera de Samuel 8, versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿A quién oró Samuel? Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Déjelo ahí. Luego de un tiempo de jueces, de casi 200 años, el último juez es Samuel. Y después de todo ese proceso de los jueces, entonces el pueblo dice: danos un rey como tienen los otros pueblos. Pero hasta ese momento no había rey sobre Israel. Dios levantaba jueces que juzgaban al pueblo, hombres o mujeres, porque hay juezas como Débora, que Dios le daba autoridad para aconsejar, para guiar, para dirigir. Pero no había rey. El rey era Dios. La autoridad suprema era Dios. Pero el pueblo le dice: danos un rey, como los otros pueblos tienen un rey. ¿Y qué le dice Dios a su profeta? Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Diga libre albedrío. Cuando usted en su libre albedrío decide hacer algo, hay un momento que el Señor se quita y dice: pase. Que pase la señorita. ¿Cómo era que decía? Mire, hay un momento que Dios se quita, te deja pasar. Y usted va a hacer lo que usted entiende. Y usted dice: Dios va conmigo. Él se quedó atrás. Él fue que te dijo: pase adelante. Ya que usted está tan rápido, vaya hacia adelante. Nos vemos en un rato cuando te trae. Dios es bueno, es un Padre amoroso, pero Él nos ha dado libre albedrío. Es como cuando los hijos son mayores de edad. Usted le aconseja, le habla, hasta le pelea, le da, exhorta, le amonesta, pero hay un momento donde usted tiene que soltar y decir: está bien. Y le trayó. Después usted no lo puede decir, ni siquiera te lo digo. Usted tiene que llegar con el mentiolé, la curita y el algodón. Ayudar. Eso hace Dios. Muchas veces esos golpes traen consecuencias que hay que redimir, resarcir, reparar. Y ahí Dios tendrá que ayudar. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo el mismo Señor dice en el versículo 7: porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, les dijo Jehová, para que no reine sobre ellos.
Le dijo al profeta Samuel: no te pongas así, no estés triste, no es a ti que te desechan. Él fue el último juez. No es a ti a quien desechan, es a mí, dice Jehová. Y en ese momento, la misma Biblia usa esa palabra, desechado, que dice que dijo Dios. Usted sabe lo que es el pueblo desechar a Dios, pero el pueblo siente que lo que está haciendo es bueno. Ellos creían que estaban haciendo algo bueno, poner un rey como los otros pueblos. En el fondo entendían que estaban haciendo algo muy correcto, muy correcto. Y oiga, como en el cielo se interpretaba: me desecharon. Qué diferencia de apreciación. Pero al final, ¿quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién era el Todopoderoso que los sacaba de los problemas? ¿Quién tenía que ayudarlos a ellos a ganarle a los filisteos? Era Jehová. Ellos querían la ayuda de Jehová, pero a su manera. A su manera, como cantan por ahí en el mundo. Resulta que no es a tu manera, es a la manera de Dios. Y a la manera del mundo y a la manera de nuestra carne, las cosas salen mal. Todo atajo, todo proceso en el cual usted quiera hacerse el muy sabio, el muy entendido, el muy vivaracho, termina siendo un desastre. En Dios no hay atajo. Es como el que va a tomar un examen y en vez de estudiar dedica el tiempo a hacer un chivo, a hacer trampa. Póngase a estudiar, porque al final, si no sabes, no sabes. Si no aprendiste, no aprendiste. Aún pases el examen, en otros te vas a quemar o serás un pésimo profesional, como hoy abundan los casos. Amén. Acompáñeme también ahí mismo, Primera de Samuel, bien cerquita, pero vaya al 16. En este caso, no desechan a Dios, sino que desechan al que Dios escogió y lo que Dios inquietó en el corazón hacer al que Él escogió. Lo cual es complejo, porque entonces hay un momento donde para obedecer a Dios y servir a Dios, hay que obedecer al hombre. Hay que obedecer las leyes, hay que obedecer la palabra, hay que obedecer al Espíritu Santo. Ser obediente no se limita nada más a decir soy obediente a Dios. Ser obediente a Dios va a implicar muchas veces, como dice en el libro de Romanos, someternos a toda autoridad. Amén. Y este es un ejemplo práctico, es un ejemplo familiar combinado con lo que es político y con lo que es espiritual. Si usted lee desde el 16, dice, Primera de Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, el que fue escogido por rey? Habiéndolo yo desechado. Al que se escogió por rey, al que el pueblo había visto ganar batallas a los filisteos, Dios es que envía a Samuel a ungir a este hombre y lo unge como rey, y Dios lo respalda y le gana a los filisteos y vence en batalla y el reino comienza. Y como el mismo Señor se lo advierte y lo advierte Samuel al pueblo, tiene la mejor parte y se hace rico y tiene soldados y tiene la tienda más grande. Porque Dios se lo advirtió, eso es lo que va a suceder. Y así sucedió. Pero mientras este hombre que estaba en eminencia, en un puesto de primacía, hacía lo que a Dios le mandaba, lo que Dios le tenía puesto en su corazón. ¿Y cómo llegaba esa palabra? Por el profeta. Había un orden: Dios, el profeta y el rey. Dios o Espíritu Santo le habla al profeta. El rey tiene que aceptar la palabra que recibe del profeta. Ahí hay un orden. Pero llega un momento donde el rey ya no quiere oír ni aguantar ni esperar a que el profeta llegue, ni que el profeta opine, ni qué es lo que dice Dios. Ya él no quiere leer el contrato completo de lo que Dios le manda a decir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que haga tal cosa. Yo lo hago. Pero ya no hay pleitesía hacia Dios. Ya no hay un detenimiento.
en oírlo, en percibirlo, en adorarlo. Se vuelve algo automático. Vamos a pelear, llegar a los filisteos. Se nos olvidan que si Jehová no va a la batalla se pierde. Que aunque seamos más, que haya anatema en el campamento, vamos a perder, como pasó con Josué y Acán, que tomó del anatema de Jericó, y por eso murieron hombres, murieron cabezas de familia. ¿Por qué? Porque Acán fue codicioso. Pero en este momento el codicioso fue el rey, el desobediente fue el rey, y Dios lo desechó. Primera de Samuel 16 dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel, que no quería poner rey, ahora ha puesto rey. Samuel se había como profeta, ya hasta encariñado, diríamos, con este Saúl. Él lo ungió jovencito, lo vio volverse un hombre, volverse poderoso, regresar de las batallas, ser obediente, pero lo tuvo que ver también transformarse en un hombre de duro corazón y que no obedecía a Jehová. Cuando le falla completamente a Jehová y Jehová lo desecha, al que le da maduro el asunto, al que lo golpea con más fuerza, es al mismo Samuel. Y Samuel recibe la palabra de Jehová: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Así como los hombres desechan, hay un momento donde Dios desecha. Pero hay una situación, los hombres a veces desechan y recogen. En Dios no funciona así. ¿Entendió eso? Trate de que nunca lo deseche. Amén. Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y usted conoce lo que sigue de la historia. Es ungido David, comienza la guerra entre la casa de Saúl y la de David, hasta que llega un momento donde Saúl muere en batalla y David llega a ser rey. Todos esos conflictos, procesos, ¿era la voluntad de Dios? Fue un proceso de Dios. Teológicamente es bien complejo entender todo esto. Pero sigamos con el punto de que Dios es el que levanta, ayuda, pero Él hace todo eso es a través de Jesucristo en este tiempo de la gracia. Pero el mismo Cristo, como leímos hace un ratito en Isaías 53, fue desechado. Él mismo fue desechado. Vamos a leer un pasaje que normalmente no se lee mucho. Vamos a leer, vamos a ver unos pasajes del Nuevo Testamento. Vaya a Marcos, para que usted entienda lo que dice en Isaías 53. Y para que usted entienda por qué Jesús, cuando hablamos de todo lo que Él padeció, debemos de tener reverencia hacia el Señor, porque entregó a su Hijo, y reverencia hacia su Hijo que se sacrificó por nosotros. Dice Marcos 14, 53, está titulado Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Diga, no lo hallaban. Este era un juicio ilegal, era ilegal hacer un juicio de noche. Jesús no tuvo derecho a un abogado defensor, lo cual también es ilegal según la ley judía. No tuvo testigos a su favor porque tampoco había un abogado defensor. Y los abogados acusadores, dice ahí mismo, que buscaron y buscaron y buscaron. Y esto todo ocurría rápido, de noche y de madrugada. ¿Y qué dice? Que no hallaron
ningún testigo en contra de Jesús. No lo hallaron. No lo podían hallar porque no existía nadie que pudiera decir nada malo de él. Porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Los falsos testigos decían una cosa uno y otro, y cada vez que hablaban se contradecían. ¿Usted entiende eso? Y dice en 58, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Eso no fue lo que él dijo. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciéndole, ¿no respondes nada? No era natural, ni costumbre, ni estaba en la ley, que el sumo sacerdote, al ver que quien estaba como abogado acusador o fiscal no lograba conseguir una palabra de verdad que lo condenara, y Jesús no decía nada, entonces el mismo sumo sacerdote se levanta de su trono y baja a hacer la función de fiscal acusador. ¡Ay, santo! Levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no responde nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo sobre las nubes del cielo. Se lo declaró. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. La astucia del sumo sacerdote lo llevó a que Jesús dijera lo que él había ya dicho a sus discípulos, lo que había predicado y enseñado a sus discípulos, pero ahora lo declaraba, porque él no podía negar quién era, ni podía mentir, y a esto lo había enviado su Padre. Pero ahora ocurre algo que quiero que usted le preste atención. Versículo 63. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras en señal de duelo porque hubo una blasfemia, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y dice el 65, y algunos comenzaron a escupir a Jesús y a cubrirle el rostro, le tapaban con mantos la cara y a darle puñetazos para que no viera quién lo golpeaba y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas, galletas, trompones, lo escupía del unigénito Hijo de Dios. Muchos de nosotros nos quejamos diariamente. No quiero sacarme para no parecer como que esto es un diálogo de acusación contra nadie, me incluyo. Los seres humanos, los cristianos, diariamente nos quejamos de muchas cosas. Nos quejamos del prójimo, nos quejamos de nuestras familias, el esposo de la esposa, la esposa del esposo, los hijos de los padres, los hijos de la maestra de los estudiantes, la maestra de la directora del colegio que no le paga bien. Y ahí sigue la cadena de que se quejan del gobierno, del director de impuesto interno, del de la aduana, se quejan del otro, de la MED, de un pobre policía de tránsito mojándose en un aguacero. Y usted se queja y le dice improperios. Y es que ese tal y tal no ve que de este lado no estamos cruzando, nada más le da paso a aquel lado. Y es que usted no ve que 5 cuadras más para abajo viene una ambulancia. Pero él sí la ve. Pero ya usted le dijo menso, le dijo de todo. ¿Cómo recoger las palabras? A Jesús le dieron puñetazos. A Jesús
lo abofetearon, a Jesús lo escupieron. Es algo que debemos entender. Jesús tenía el poder en ese momento para hacer cualquier cosa. Podía orar para que su Padre hiciera cualquier cosa. Podía pedirle a los ángeles que vinieran y hicieran cualquier cosa. En Él estaba el poder. Así como para sanar, para bendecir. Fíjense que la mujer del flujo de sangre tocó con fe el borde del manto y el poder salió de él. En Él estaba el poder. Por delegación de su Padre. ¿Y qué hacía Jesús? Callaba. Aún le taparon la cabeza y le cayeron a trompadas. Y le decían, profetiza, a ver quién fue que te dio. Y él callado. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros callarnos? ¿Cuánto nos cuesta sobrevivir el más mínimo abuso o maltrato? No le estoy diciendo con esto que aguante abusos, pero no sé cómo usted va a amar a su prójimo cuando los prójimos de hoy en día y de siempre andan deseosos de hacerte daño, de maltratarte, de ofenderte, de agredirte, de traicionarte, pero son tus prójimos. Si los hijos que engendran, que tú engendras, que tienes, que pares en el caso de las mujeres, te dan la espalda, te insultan, te maltratan, no te obedecen. Algunos hasta locos le dicen. Yo he tenido que tratar casos donde han ido familiares a tratar de declarar loco a un familiar y yo soy el que me levanto y le digo, yo eso no lo acepto. Cuando usted vaya al tribunal yo voy a ir a declarar que esa persona no está loca, sino que hay una herencia y usted quiere un cuarto. Pero queremos su apoyo, mi apoyo. Yo no entro en eso. ¿Y usted sabe qué pasó? Al que defendí se levantó en mi contra. Y a los que le querían hacer daño, andan en llamado para arriba, para abajo. Y el malo soy yo. Pero yo lo sabo, lo bendigo y oro por ellos. Porque si a Cristo lo abofetearon, lo dieron trompadas, mire, busque la palabra puñetazos en la Biblia y usted va a ver que la concordancia lo va a mandar para acá. Si usted busca escupir, va a encontrar muy poca concordancia. Al parecer en la Biblia, el que aguantó escupitajos, trompadas, patadas fue Jesús. Aunque a Pablo le dieron sus 39 varazos, aunque muchos fueron crucificados y pasaron muchas cosas, hay gente que lo mataban sin primero hacerlo pasar por tantas cosas. Pero el pueblo de Dios ha olvidado muchas de estas cosas. Marcos lo narra de esta manera. Vamos a Lucas. Vamos a Lucas. Lucas 9. Jesús sabía lo que iba a padecer. Y ahí está la grandeza manifestada de Él como Hijo unigénito de Dios. Si leyéramos, si tenemos tiempo, en el 9:18, vamos a leer un poco más atrás para que usted entienda, porque Jesús le dijo al sacerdote una respuesta que él había dado varias veces en varios contextos, lugares y con diferentes personas. Él no podía ni mentir ni callarse, porque lo que le estaban preguntando implicaba su llamado. Aconteció que mientras Jesús oraba, versículo 18 aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que yo soy? Ellos respondieron, uno Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Aleluya. Él es el Cristo de Dios, el ungido de Jehová, quiere decir eso.
El 21 nos dice entonces: pero él les mandó a que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Porque él decía que no dijeran eso públicamente, porque ahí mismo se acababa el ministerio. Tan pronto esto se declarara, terminaba la vida pública de Jesús. Y él lo sabía. Y él tenía que terminar lo que vino a enseñar, a decir, a predicar, a sanar. Tenía que concluirse. ¿Se entiende eso? Si de Mateo 4, cuando es tentado por el enemigo en el desierto y él comienza a predicar, dice eso en la primera prédica, y no lo dice diciendo el reino de los cielos se ha acercado ya y ya está aquí, y lo dice en parábola, ahí mismo se hubiera acabado, porque hasta los pecadores lo hubieran apedreado. Amén. Es importante comprender que hay un orden en todas las cosas. Y dice el versículo 21 de Lucas 9: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El mismo Jesús les enseña y les dice lo que va a acontecer. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Pero al mencionar estos tres grupos de personas, está mencionando a las personas que estaban llamados a guiar al pueblo espiritualmente y doctrinalmente. Cuando los que están llamados a ser los que predican la palabra, enseñan la palabra, se desvían de la palabra, el pueblo se desenfrena. Y eso sucedió. Pero por eso la palabra vino a ser dada a todos. La palabra actualmente, y es la gran batalla que ha sido ganada desde hace muchos siglos, la palabra de Dios está disponible para todos. La verdad que nos hace libres, como dice nuestro escudo nacional en Juan 8:32, es Cristo. Es la palabra de Dios hecha el pan de vida, que es Cristo. Qué importante es que esta palabra llegue a mucha gente. Y dice el 23: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Si nos avergonzamos de Él hoy, si le damos la espalda, ¿cómo esperamos que Él nos reconozca delante de su Padre? Amén. Es importante entender que Jesús padeció. Cada evangelio lo narra de una manera diferente. Aquí en el libro de Lucas, que estamos ahí, vaya al capítulo 22. En Lucas 22 nos dice de la siguiente forma, a partir del versículo 63: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él. ¿Qué hacían, hermano? Se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te ha golpeado? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Fíjese que las horas últimas de Jesús antes de ser crucificado fueron horas terribles. Fueron horas de oprobio, de ser desechado, despreciado. Hay que recordar que el pasaje que lee el etíope, el eunuco, que viene de la reina de Candace, que va en el carro leyendo, y el Señor envía a Felipe que se ponga cerca del carro y que le hable y le predique, es precisamente el primer pasaje que leímos de Isaías 53.
que es uno de los pasajes donde nos habla del Cristo, igualmente que Isaías 53, Isaías 61 también. Amén. Y vemos aquí cómo Jesús, en el capítulo 22, 63, vemos como los guardas que lo cuidaban, ya después que estaba en el proceso de que había pasado el juicio delante de los ancianos, era vituperado, maltratado y seguía lo que era el desprecio. Amén. Y el ser desechado. Hoy en día, cuando leemos el pasaje de Timoteo que habla acerca de los hombres de los postreros días y los postreros tiempos, y las mujeres, nos habla de hombres amadores de sí mismos, nos habla de hombres irreverentes, de hombres que no tendrán piedad. Hubo un tiempo donde había cierta cordura o cierto cuidar las formas. Hoy en día las formas no se cuidan. Hoy en día la gente va a una iglesia y cree que fue al cine. Va a una iglesia y cree que entró a un piano bar. Va a una iglesia y no entiende a qué va. Porque la iglesia es para venir a buscar a Dios. Pero la iglesia es un lugar en el cual todos son bienvenidos. Me tocó predicar en un lugar donde acerca había muchos lugares, tabernas y sitios así, y cada noche de predicación se colaban 2 y 3 borrachos. ¿Y qué sucedía? Pues los borrachos cuando llegaban, casi siempre los servidores lo iban a sacar, y yo le instruí y le dije: no los saquen, siéntenlos, denles agua y siéntenmelo cerca del altar. O oramos, o lo reprendemos, o Dios lo toca con su espíritu, o el demonio sale huyendo, o algo va a pasar. Creo en un Dios de poder. Si le tendríamos miedo a los borrachos, o a los que se drogan, o a los que están en perdición, estaríamos yendo en contra precisamente de a los que Dios más llama. Porque Él vino a salvar a lo que está perdido, como estuvimos usted y yo en algún momento. Amén. En la Biblia, y hoy estamos hablando de cómo fue despreciado, desechado Jesús, para poder hablar de cómo Él nos levanta y nos ayuda. Y vamos a entrar en esa parte ahora. La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que Dios levantó, sin embargo fueron desechados y despreciados aquí en la tierra. Vamos a iniciar desde el Antiguo Testamento, comprendiendo usted que Jesús también sufrió igual que usted sufre, fue vituperado igual que usted es vituperado, pero más que usted. ¿Entendió eso? Amén. Vamos a comenzar desde atrás. Vamos a hablar de Orfa. Vaya al libro de Ruth. El libro de Ruth está donde termina, comienza donde termina el libro de Jueces, para que lo encuentre más rápido. En Ruth sabemos que ese libro nos habla de la historia de Noemí y de su familia, que emigraron a la tierra de Moab. Noemí y su esposo Elimelech, así se llamaba, y ellos tenían hijos varones, los cuales se casaron con mujeres moabitas. Uno se llamaba Malón y el otro Kelión, y así lo cita en Ruth 1:2. Pero sucedió que vino una hambruna, que fue lo que provocó que Ruth y su esposo se fueran a Moab. Pero llegó un momento donde a Moab llegó esa misma crisis. Y cuando llega esa crisis, llega también una plaga y sus 2 hijos mueren. Ellos mueren, pero también muere el esposo. Noemí queda viuda y sin hijos, con 2 nueras, Orfa y Ruth. En ese momento tenemos que comprender que había diferentes costumbres y tradiciones. Noemí, como mujer viuda, sin recursos, que había empobrecido en el lugar que había ido a hacer fortuna, a hacer negocios, a crecer, había empobrecido. Al punto tal que perdió al esposo y a los hijos. Que para cualquier persona
esa es la peor manera de empobrecer, porque no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que una familia va a trabajar a otro país para sustentarse, para salir adelante. Yo no sé si ustedes lo que tienen el concepto de que la pobreza solamente es cuánto tengo en el banco. Usted puede ser un pobre espiritual, como dice el mismo Jesús, que Él vino a traerle libertad a los cautivos. Usted puede ser alguien que espiritualmente sea pobre, porque sea pobre de mente, pobre de ánimo, o sea pobre de espíritu. Amén. Y eso no se resuelve con dinero. Hay gente lleno de dinero y pobrecito espiritualmente. Y hay gente con mucho dinero y depresivo. Por lo tanto, hay cosas que tenemos que saber interpretar. Ruth había entrado en un proceso difícil. Y su pobreza no era de dinero solamente. Es que había perdido a su esposo y había perdido a sus hijos. Y le quedaban 2 nueras y estaba en tierra extraña donde ella no tenía familia ni tierra. Porque ellos trabajaban, eran una especie de orfebres que trabajaban los metales y diferentes cosas, y habían quedado sin mano de obra, porque la mano de obra era Malón y Kelión y Elimelech. Se acabó el negocio. Y entonces ahí llega el momento de ellos regresar. Ellos, ¿quiénes son? Son ellas, Ruth, Noemí y Orfa. Pero acontece lo siguiente, versículo 11, y Noemí respondió: volveos, hijas mías. Ella va camino a su tierra, a Israel. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Ya ella le está diciendo: yo no voy a parir más. Ya yo no tengo cómo tener más hijos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo yo esta noche que estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Cuando te dice que Orfa besó a su suegra, ella en un sentido de honra y de despedida la besa y le dice: sigue tu camino, yo regreso a Moab. Ella entendió y recibió la palabra que Noemí le estaba dando, y era su decisión. Diga, es su decisión. Y en esa decisión pues llegó el momento donde ella se devuelve. Mas nos dice la palabra que Ruth se queda. Ruth no se devuelve. Hoy en día la gente hace juramentos, dice palabras y no las sostiene. Hoy en día incluso hay personas que viven del engaño, de mentir, de fingir. Unos son actores, otros son artistas. Pero hay personas que viven de fingir para engañar, para obtener algo. Y hay otros que viven en la verdad y en la realidad. Son lo que son, dicen lo que piensan y hacen lo que sienten. Y lo que le dicen a Dios en lo secreto, en lo público, se lo sostienen. Pero hay creyentes y hay personas que no viven bajo ese criterio, sino que su sí es no o tal vez, y su no es sí y no sé. Hay personas que no sabemos qué esperar o pensar de ellos. Igual sucede en la tierra como en el cielo. Y dice acá en el versículo 15: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Noemí la sigue exhortando: vete, vete muchacha, que aquí no hay esperanza. Fíjese que cuando Elías le tira el manto a Eliseo, y es otro ejemplo, Eliseo le dice: déjame ir a despedirme de mi padre, ofrecer un holocausto. Y Elías le dice: ¿a cómo tú entiendes?
Y él va, toma la junta de bueyes que con la que está arando, la usa de leña para el fuego, hace un sacrificio y lo da al pueblo, se despide de su padre y sigue a Elías. Pero en ese momento Elías le dijo, a lo que tú entiendes. En ese momento él pudo no seguirlo, seguir arando la tierra, pero él decidió seguir. Jóvenes, ustedes vinieron al culto o qué, no sé, tienen un rato conversando, hablando, no entiendo, amén. No lo digo por mí, porque yo estoy acostumbrado a predicar como un niño llorando, pero los que están alrededor están intranquilos, están nerviosos, amén. Entonces tenemos dos cultos, amén, con mucho amor. Y dice acá, y Noemí dijo, he aquí, dijo a su cuñada, versículo 15, no se distraiga, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Y no lo deja ahí. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. ¿Le haga quién? Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Esta mujer estaba decidida a que si Dios la había unido al hijo de esta mujer llamada Noemí, y ahí quiero que usted entienda esto. Orfa se volvió a su pueblo y a sus dioses, pero Ruth había asumido la fe de Noemí, de su esposo, de su hijo. Ella había asumido la fe en Jehová. Ella no estaba privando en buena esposa, ni en que iba a ser una buena nuera. Ella no estaba privando en buena, ni en obediente, ni en que creía en Jehová. Estamos llenos hasta la taza de cristianos jugando al evangélico. Hay gente que dice, yo quiero ver el poder de Dios. ¿Y cómo lo vas a ver si estás distraído, distraída? Dios es real, Dios tiene poder, Dios hace milagros, Dios hace maravillas. Pero Él se manifiesta y lo muestra a quien Él quiere. Y usted dirá, yo no me lo merezco. Te lo puedes merecer más que cualquiera. Pero debes, al igual que cualquier persona de los que Dios ha bendecido, entender algo muy básico. Somos salvos por gracia, sin merecer. Porque Cristo pagó por nosotros. Pero usted por gracia puede, mire, morir siendo salvo. Y mire, le pueden faltar las dos piernas, los dos brazos, le puede faltar todo, un riñón, le puede faltar todo y ser salvo. Pero resulta que usted quiere ser salvo y alcanzar sus metas, propósitos, sueños, anhelos, servir a Dios, sus propósitos, quiere que lo alcance su esposo, su casa, su esposa, sus hijos, su familia, hasta los bisnietos usted quiere que sean bendecidos. Eso va a requerir, aparte de la gracia que te va a salvar a ti, el que usted vuelque su vida hacia el Señor. Y usted comience a ser de Jehová su Dios, de Cristo su Salvador, de esta palabra su constitución. Y de quien Dios lo ponga cerca para servir, para crecer, para madurar, para hacer la obra, ser obediente. No porque usted obedezca al hombre, no porque usted sea menos que el hombre, no porque el hombre merezca pleitesía, porque pleitesía solo merece Dios, gloria merece solo Dios y de Él es. Es que el Señor nos une, nos junta para desarrollar su obra, para alcanzar las almas que se pierden, para perfeccionarnos a cada uno a la estatura del varón perfecto, como dice en Efesios. Porque no estamos terminados, somos una obra en proceso. Somos como el ejemplo del alfarero y el barro de Jeremías. Se echó a perder la vasija, él de nuevo la puso en el torno, hizo una vasija nueva. Deja que Él haga la vasija nueva. Orfa decidió, yo no voy a aguantar más vuelta en el torno, yo me voy. Me voy otra vez a mis dioses de Moab.
me voy con mi gente de Moab, porque con esta gente me fue mal. Pero ¿qué resulta? La historia no se había acabado. Y ni Noemí lo entendía. La primera que le dice vete, 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 es Noemí. Pero aunque Noemí no lo entendía, Jehová estaba con su casa. Y aunque habían vivido un mal momento, Dios seguía estando con su casa. Y había propósito de Dios. Algo que no quiero que usted pierda, la visión en esta noche. Comencé hablando de que muchos pasamos pruebas, procesos, y nos quejamos mucho. Quítele la mirada del problema y ponga la mirada en el Señor. Deje de pensar en lo que le está sucediendo y comience a pensar en lo que Dios quiere hacer con usted. Deje que Dios comience de nuevo, que haga un nuevo proceso. Y si para eso hay que cambiar la agenda tuya, la agenda de tu esposa, de tu esposo, de tu casa, deja que Él la cambie. Porque en la agenda del cielo, el que iba a darle descendencia a Noemí ni era Malón ni era Kelión, era Boz, a través de Ruth. Y Orfa no era la que iba a parir descendencia, era Ruth. Hay cosas que no las vamos a entender en el momento. Pero mire, nunca se aparte de Dios. Nunca deje el camino correcto. Y el camino correcto siempre estará en la dirección de lo que a Dios agrada, de su pueblo, de su gente, de los que no se tuercen ni se devuelven. Noemí volvía a su gente, pero Noemí no dejaba a su Dios. Estuvo en Moab, pero no se volvió a los dioses de Moab. Seguía sirviendo y adorando a Jehová. Daniel sirvió a varios reyes y nunca dejó de servir a Jehová. Tenía un empleíto sirviendo a Nabucodonosor y a diferentes reyes como fueron pasando. Pero al final, su corazón, su devoción y adoración era a Jehová, no a ningún hombre. Podemos trabajar con los hombres, pero solo adorar a Jehová. Por eso tenemos que entender que cuando el hombre nos paga un cheque, un salario, nos da algo, no mire al hombre, mira a Jehová que mueve la mano del hombre. Porque el que mismo hoy te da, mañana te quita. Y el que hoy te da palmaditas de aliento, mañana te abofetea. Porque en el mismo lugar donde declararon Hosanna, Hosanna, el Hijo de Dios, y que tomaron las palmas y tiraban los mantos en el piso, ahí mismo dijeron que lo crucifiquen y sea su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. La misma multitud. Amén. ¿Qué hizo Ruth? Volviendo a Ruth 1. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Ella no estaba dependiendo de Noemí, sino de Jehová. Que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Cuando la gente entiende que usted ni se tuerce, ni se devuelve, ni se dobla, la gente se calla. Y la gente entiende, o está loca, o está loco, o está de verdad metido con Dios. En buen dominicano, se entregó al Señor de verdad. Cuando uno quiere ver cosas grandes, miren, me tocó conocer a un astronauta en Costa Rica. Me tocó conocer a futbolistas de primera división y futbolistas que luego estaban jugando en Europa y que eran cristianos. Iban y se sentaban los domingos en el culto y solo faltaban al culto si era algo muy grande del equipo, y iban entonces el culto antes de ese y oraban y pedían que el Señor les perdonara porque no iban a estar el domingo. Y le decían a las esposas y a los hijos: el domingo al culto, no a ver juego, al culto. Que
cuando el culto se acabe, ya Jehová ha decidido, oren por mí en el culto. Gloria a Dios. Mucha gente pierde esa visión. Conocí beisbolistas también, que son gente famosa y salen en la tele. Conocí políticos. Dios me ha dado ese privilegio. No hablo mucho porque entonces la gente cree como que uno está privando en algo. Y si algo me enseñó el Señor es que la gloria es de Él. Que yo no soy nada, un pedazo de barro. Pero hay gente que sale del molde, que sale de lo normal, y usted dice, tiene que haber algo en esta persona. Y cuando usted lo llega a conocer, entiende que es que no solo le creen a Dios, están decididos a que su vida es de Cristo. Amén. Quiero ponerte otro ejemplo. Aquí mismo, ahí en el libro de Ruth, para no dejarlo así, vaya a Ruth 4, donde termina, el título lo dice todo. Vos se casa con Ruth. ¿Quién es vos? Un pariente de Noemí. Dice en el 4:9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, de los tres. Los honró, pero nada más había una nuera suelta, la única que acompañó a Noemí. Esa era Ruth. Y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. El hijo de este hombre heredaba a Malón y heredaba a Boz y heredaba a Elimelech y a Kelión. 4 herencias. Amén. Aleluya. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, que el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven de Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Amén. Y para que usted termine de ver cómo Dios une las cosas, vaya al versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. Y ahí está el linaje de Jesús. Amén. Si Ruth se devuelve a Moab, se pierde todo esto. Hay decisiones que lo cambian todo. Usted lo puede decir conmigo, hay decisiones que lo cambian todo. Por eso usted y yo tenemos que orar muy bien. Mire, igualmente hay batallas que no se libran, hay batallas que no son de Jehová, que Jehová no te mandó a pelear en esa batalla. Hay cosas en las que Dios solamente te mandó a orar, a no meterte. Y hay cosas en las que Dios te mandó a ser el que vaya adelante con el estandarte. ¿Cómo diferenciar eso? Ahí es que entendemos que el pueblo de Dios no se mueve solo. Por eso está su palabra, su Espíritu Santo. Y cuando Dios ha dado los dones ministeriales y espirituales, es precisamente para edificación del cuerpo de Cristo, para que no hagamos locura ni disparate. Por eso hay gente que se casa y mire, se casa hasta por la iglesia, se casa por el civil, se casa por todos lados, y después dice, pastor, yo creo que yo me equivoqué. ¿Cómo que usted se equivocó? Mira, aquí ha venido gente a que lo casen y yo le digo no. ¿De verdad?
pastor que me dice, vamos a casarnos. Digo, vamos a orar. ¿Y cuándo acabamos de orar? Yo no he acabado. ¿Usted acabó? Ah, pues espérese a mí ahora. Yo tengo que acabar y entender que yo no estoy haciendo un disparate. Que no estoy siguiendo tu carne. Tu carne quiere esa mujer o ese hombre y yo te voy a hacer caso. No, ay no. Yo me libro. Ahora, si usted delante de Dios, delante de los hombres, delante de la congregación, con la dirección de Dios, eso es agua, bendición del cielo. No se asuste, no salga huyendo, espérese. Esa agua la necesitamos también. Ya estamos terminando y cuando acabemos va a acampar, no se apure. Dios lo va a dejar llegar a su casa. Y si no acampa, usted se moja un chisme. Gloria a Dios. Hay momentos donde tenemos que entender que Dios no se equivoca. Cuando hay una decisión que sea tomada en todos los pasos, paso 1, 2, 3, la iglesia, orar, ya. ¿Qué hace falta? Ponernos entonces nosotros en el orden de Dios. No, algo no está funcionando. Cuidado si hay algo que estamos haciendo fuera del orden de Dios. O cuidado si nos estamos desesperando y no estamos viendo que a la vuelta de la esquina hay una bendición de Dios. Pero a la gente siempre nos gusta, como dice, pero deme una señal, una pista, deme algo para yo saber que sí, que sí, que sí. El Señor no obra. El profeta le dice, mira, viene una tormenta, viene un gran aguacero y un solazo afuera y no había ni nube. Dice el siervo, pero ¿y cómo es que va a llover? Ve otra vez, ve. Hasta que volvió, hasta que la última vez le dice, ve una nubecilla allá en el horizonte. Dice, ve, dile al rey que corra, que llegó el aguacero. Pero no venía. El otro profeta que él ve sus siervos que están rodeados de enemigos. Y él dice, Señor, ábrele los ojos para que él vea. Entonces cuando él ve la montaña, el monte, el campo, todo lleno de ángeles con espada desenvainada. Entonces, pero estamos más resguardados que todo el mundo. Porque hay un momento que usted está ciego espiritualmente. Por eso hay un momento donde hay que entender cómo la viuda de Zaret, el último pan, que era del hijo de ella y de ella, para echarse a morir. Dice el profeta, mira, está muy bien, pero pégame una tortita debajo de la brasa bien tostadita y tráemela a mí primero. Que dice el Señor que la harina y el aceite de la tinaja no escasearán hasta que pase la sequía, pero tráeme la tortita a mí adelante. Y un vaso de agua, que ya le había pedido primero. La primicia es de Jehová. Y muchas veces el Señor te pide algo que hagas y usted no lo quiere hacer porque usted dice que si hago esto, mire, doña Elsa hace 1 o 2 domingos predicaba del Isaac y digo yo, santo, es una predicadura para todo el mundo, especialmente para los que creemos en Dios de verdad. Una predicadura, entregar el Isaac fuerte. Hay un momento donde tenemos que comprender que muchas veces Dios pide el Isaac, pero el Isaac no es la vida de alguien en este tiempo. Yo no sé usted sabe cómo me llamó a mí el Señor. El Señor me llamó a mí, a mi esposa. Deja todo y dedícate tú y tu esposa y tu casa a servirme a mí. Sígueme. Y me dijo un montón de cosas que él iba a hacer, los planes que él tenía por el Espíritu Santo. Eso fue a través de un profeta. Después me lo dijo a través de otro profeta. Cuando me lo habían dicho como 7 profetas, ya yo no quería ni cuando me venía, voy a orar, pero digo, no ore. Porque antes de que el primer profeta me hablara, ya Dios me había hablado a mí. Y yo le andaba huyendo a la palabra. Hasta me cambié de iglesia, dejaba de ir a los cultos. Porque cuando iba al culto, ahí mismo, el Señor de los lentes allá atrás. Y una vez, yo le andaba huyendo a Dios. Porque la palabra era dura. Deja todo. Sígueme y sírveme. Y yo te sustentaré y haré esto y esto y esto. Y te llevaré aquí, allá, para acá. Aconsejará hasta presidente, me dijo, ya lo he hecho hace rato.
la gloria de Dios. Pero al final, el desafío de ese día, de ese llamado, yo no lo cumplí hasta 10 años después. ¿Usted cree que de una vez eso fue como la semana? No, hermano, como Jonás me monté en varios carros, barcos, aviones, todo lo que pude, huyendo. Hasta que me tragó, no una ballena, no un tiburón. Pero estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo a Dios. Desde hace ya 20 años. Se acabó la carrera. Está bien, tú eres que manda. Tengo que concluir. Pero aquí hay un montón de los papelitos, son citas bíblicas. Aleluya. Se quedan otro día. Otro que fue probado y aún insultado, David. Hay insultos que son gratuitos. ¿Usted sabía eso? ¿Usted me está escuchando? ¿Usted está escuchando? Si cada vez que una hermana vaya al baño, va a una chercha, no vamos a entender nada aquí, hermano. Nabal insultó a David innecesariamente. Diga innecesariamente. En primera de Samuel 25:10 dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Eso le mandó a decir Nabal a David. Después de David cuidarle las ovejas, cuidar a sus empleados, protegerlo de los ladrones, de los lobos, darle comida a sus empleados, ese boche fue el que le mandó Nabal a David. Hay insultos que son innecesarios. Hay faltas de respeto que son innecesarias. Hay cosas que no proceden. ¿Cómo termina esta historia? Nabal muerto. La esposa que era sabia va, intercede. David no actúa, se baja de su ira, lo cual no estaba bien. Y al final Nabal cae muerto solito. ¿Quién se lo lleva? Jehová. Porque Dios hace como Él quiere. También vemos otro insulto innecesario. Segunda de Samuel 6, a partir del 12 dice: David trae el arca a Jerusalén. Usted conoce esa historia. David estaba gozoso porque Dios le había dado el privilegio de traer desde Obed-Edom a la ciudad santa el arca de la alianza al tabernáculo. Y él ofrecía dedicaciones, holocaustos, sonido de trompeta, adoración, chofares. Pero con todo eso para David era poco. Llegó un momento donde él se quita el efod de lino y comienza a danzar delante del arca. Y cuando Mical, la hija de Saúl, ve eso, dice lo siguiente, dice el 20: volvió luego David para bendecir su casa. Él venía contento de celebrar con todo el pueblo, de darle a cada uno un pan con pasas, una mano de uvas a cada miembro del pueblo y de la ciudad. Él repartió comida ese día. Y entonces dice, estamos en 2 Samuel 6:20, después de esa celebración, cuando él va a bendecir su casa, la de él, donde la casa que se suponía que era de él, y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Le dijo un cualquiera. Era hija de un rey, soberbia, que se le olvidó que su papá era un don nadie, y fue Dios que lo hizo rey y Dios lo desechó. Pero ahora ella, llena de soberbia y de ira, le dice eso. Entonces David, respondiendo a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová.
y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Por qué? Porque tuvo en poco a David, pero tuvo en poco a las criadas también. Habló mal de la gente humilde, de la gente trabajadora y luchadora. Habló mal en todos los sentidos. Fue soberbia. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Dios la hirió con esterilidad. Es bueno entender, comprender que con Dios no se puede. Y que cada decisión cuenta. Si usted quiere ser levantado, aférrese al Señor. Usted quiere ser ayudado, sirva al Señor, créale al Señor, sea obediente al Señor. Amén. Hay muchos otros pasajes que me hubiera gustado compartirte en esta noche, pero vamos a concluir con este último. Amén. En el libro de Hechos 8 leímos Isaías 53, ¿verdad? En el libro de Hechos 8 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Estamos en Hechos 8, versículo 26. De Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, diga de todo corazón, bien puedes. He ahí una clave espiritual importantísima. Si crees de todo corazón. Cuando creemos de todo corazón, nada nos parecerá imposible, ni grande, ni difícil. Ninguna tarea, ninguna misión, nada que Dios nos mande a hacer nos parecerá difícil. Pero tampoco nos parecerá imposible lo que Dios diga que hará con nosotros. Amén. Tampoco nos va a parecer imposible. Porque así como Él abrió el mar rojo, así como Él sanó al paralítico de Betesda que tenía 38 años postrado en una camilla, así como Él sanó a la mujer que tenía 8 años jorobada en la sinagoga, así como Él sanó a la mujer que tenía 12 años bajo un azote y había gastado y perdido todo con médicos y nada le hacía bien, así como Él se manifestó para salvación a la mujer que iba a ser apedreada y sus verdugos soltaron las piedras y se fueron solo con una palabra que Él les dijo. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y Él es el que nos llamó. Y Él tiene propósitos con nuestra vida, casa, hogares y familia. Así como lo tenía con Ruth y Noemí, lo tiene contigo, conmigo, con tu casa, con mi casa, con esta iglesia. Y si Él ha dicho que va a hacer algo en tu vida, solo hace falta que, como dice aquí, creamos de todo corazón.
Muchas veces decimos yo creo, pero creo que en este tiempo tenemos que añadir lo que dijo el padre del joven endemoniado, que el espíritu lo echaba al fuego, lo echaba al agua, lo quería ahogar, que Jesús le preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Y él le dijo, sí creo, pero ayuda a mi fe. No está mal pedirle al Señor, ayuda a mi fe. Yo creo, pero ayuda a mi fe. Porque donde termina lo que tú puedes hacer, comienza lo que Dios puede hacer. Déjalo que se mueva, déjalo que obre, déjalo que Él interceda por ti, déjalo que Él abra la puerta que tú no puedes abrir. Espera que Él la abra. Recuerda que de Él son los tiempos y que el tiempo de Dios no es el tuyo. Quizá usted quería haber cumplido en el 2018 algo, en el 2019, en el 2020 y no lo ha visto cumplido. ¿Usted ha creído de todo corazón? Algunos dirán que sí. Usted sabe cómo a mi esposa y a mí, desde que nos casaron, nos preguntaban todos los años, ¿y cuándo van a tener sus hijos? Y nosotros decíamos, estábamos orando. Pero la realidad es que habíamos ido a todos los médicos que encontramos y que el dinero podía pagar y nos habían dicho, no pueden. Y usamos todos los tratamientos que se pueden, nos pusimos todas las inyecciones que se pueden, hicimos todo lo que se puede, se bebieron todos los té que se pueden beber. Sin ir a cosas raras, ¿verdad? Se comieron todos los alimentos que dan salud, dan potencia. Mira, se comió marisco como cosa loca, pero el problema no era de potencia. Al final, oramos al Señor. Y el Señor nos dijo, le daré 2 hijos, un varón y una hembra. Y se lo daré yo. Cuando Dios me dio esa palabra en su espíritu, porque si Dios nos llama a servirlo y reparte dones, y uno de los dones es el profético, no puede ser que yo en casa de herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Si Él me dice, lo haré yo, eso me quedó retumbando. Y uno yendo a todo estos médicos y toda esta cosa. Y Él dijo, lo haré yo. Yo le dije, un día senté a la mujer y le dije, mire, no voy a un médico más. Vamos a dejar todo eso y vamos a creerle a Dios. Y lo que aquí va a pasar como naturalmente tiene que pasar. Mire, ya habíamos llorado, ya habíamos sufrido, ya se había pensado, hasta gente nos sugirió, adopten a niños, adopten, hasta nos enseñaron uno y digo, mire, no voy a decir lo que yo le dije, ¿verdad? No estamos tan santos como ahora, ¿no? Pero ese día yo me decidí, se lo compartí a mi esposa y mi esposa igual lo dijo. Oramos, nos tomamos de la mano, ayunamos, oramos y decidimos que íbamos a esperar en Dios. Y un 31 de diciembre salí fuera de la casa donde estábamos compartiendo una cena y miré al cielo. El Señor me dijo en el espíritu, sal fuera que te voy a hablar. Yo salí fuera y el Señor me dijo, llegó el tiempo, tendrás tu hijo y le pondré este nombre. Y me dijo el nombre y me lo describió, y luego vendrá tu hija. Yo solo me sonreí a la vez, di gracias, y dicho y hecho, por ahí andan los 2 muchachos. Ahora quiero que usted entienda algo. Tuve que creerle a Dios, y creerle a Dios quiere decir que tuve que soltar cosas, dejar de oír gente, tuve que olvidarme de lo que la ciencia decía, tuve que olvidarme de muchas cosas, y mucha gente me llamó loco porque había cosas que se habían iniciado y eso costaba dinero. Perdimos ese dinero, porque a veces perdiendo se gana, pero la gente ya no cree eso. Dando se recibe, porque mejor es dar que recibir. Pero hay que saber a quién se le da. Hay gente que no es rico para Dios, pero es rico para sí mismo. Y hay otro que es rico para el pueblo y no para Dios. Y se le olvida que al final el dueño de la fuerza y el poder es Dios. Y ese día le creímos a Dios y vimos su resultado. Y así le creímos en todas las demás cosas y le seguimos creyendo. Somos unos locos en Cristo, como dice Pablo.
Ese día el etíope fue valiente y al mismo tiempo espiritualmente violento. ¿Qué dice el etíope? Aquí hay agua. Aquí hay agua. Espiritualmente le está diciendo a Felipe: tú me estás hablando del bautizo y del Espíritu Santo y de todas estas cosas. Mira un charco de agua ahí, mira un río. Y tú sirves a Jesús y tú eres el que predica su palabra. Y yo me quiero bautizar. Hay gente que a veces le falta entender cuando está viendo una oportunidad de Dios. Una necesidad muchas veces es una oportunidad de Dios. Una enfermedad. Mire, yo no sé delante de cuánta gente yo he testificado eso de mis hijos. Pero usted sabe qué. He orado también en muchos lugares para la gloria de Dios. Y hemos visto mucha descendencia. En muchas familias. Hasta mellizos. Por ahí en unos cuantos tiquitos. Que yo soy, aunque sea padrino. Espiritualmente hablando, ¿verdad? Aleluya. Y dice el 37, y concluyo con esto: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Santo. Este hombre que venía de otras tierras, de otra cultura, de adorar a otros dioses, entendió. Diga, entendió. Mire, si usted está esperando algo de Dios, si usted ya es cristiano, confesó a Jesús, se bautizó, acabe de entender. Amén. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Acuérdese que ese eunuco era el tesorero real. Mire, imagínense al viso, el del Banco Central, que ve una jipeta y hay un predicador en un semáforo, y él va leyendo la Biblia y le dice el predicador: ¿qué está leyendo? Oh, estoy leyendo tal pasaje. Venga, súbase a la jipeta, se lo lleva. Y van pasando ahí cerca de los amas y dice: chofer, baje ahí a la orilla. Chumplú. Porque a veces no entendemos las cosas. A veces no entendemos que los cargos, las posiciones, los recursos que usted pueda tener, los títulos. Tanto la pastora como yo estamos haciendo varias carreras al mismo tiempo, y especialidades y diferentes cosas, y la gloria de Dios. Y un profesor en una de esas clases dijo: yo tengo una maestría en esto, y comenzó a tirar maestría. Cuando iba como por la quinta, le dije: profe, déjelo ahí. Déjelo ahí, ya, está bien. Ya el pedigrí está bien, ya usted es raza, está bien. De ladra duro, ya. Pero al final nada de eso va al cielo. Nada de eso nos salva, nada de eso nos da gozo, nada de eso derrama el Espíritu Santo. Por eso no se va a sanar un hijo suyo, por eso no se te va a quitar la gripe. Eso no va a reprender al devorador, eso no va a reprender a los ladrones. Mire, el señor presidente, que Dios lo guarde y lo ayude y le dé mucha sabiduría. Cuando sale en uno de los primeros viajes a visitar los pueblos, a ayudar a la gente, se le explotaron 2 gomas, no una, no, 2 gomas. Hasta el carro del presidente le explota la goma. Al suyo o al mío no le puede explotar la goma. Antes de ayer veo un Porsche allí quedado, humeando, digo yo: ahí está. A los Porsche quedan. Lady Diana no murió en un accidente de tránsito. Y iba en un carro que se considera uno de los más seguros del mundo. Y iba con 2 guardaespaldas y con un carro franqueándola atrás. Nada evitó que se muriera. Y a Kennedy no le metieron 3 tiros. Y a Martin Luther King lo mató un cristiano, entre comillas, con una fe rara así, pero dije creyente, porque eso creen en un hombre que en otra cosa, una secta.
Hermanos y hermanas, para concluir, si queremos ser levantados, vamos a tener que creerle a Dios de todo corazón. Vamos a tener que, cuando llegue el tiempo del vituperio, del desprecio, la patada, la galleta y el estrellón, vamos a tener que aprender a orar bien. Miren, Jacob le ganó al ángel, o no le ganó, yo diría que lo dejaron ganar, pero el resto de su vida lo dejaron. En este país le llamarían, en la Biblia lo dice lindo, lo descoyuntuó. Aquí diríamos lo dejaron renco de una pierna. El resto de su vida andaba arrastrando un pie. Cuando fue donde el faraón, fue renqueando. Quiero que usted entienda que muchas veces el desprecio, el oprobio, la soledad, la escasez económica, mire, hasta el que lo cancele, hasta no tener empleo, puede ser el anuncio de algo más grande que Dios va a hacer. En Dios no hay pérdida, porque cuando perdemos ganamos. Lo que usted tiene que abrir bien sus oídos y sus ojos espirituales y tratar de entender lo que Dios está haciendo. Por eso es importante cuando usted viene al culto que no se distraiga, sino que esté atento, porque puede ser que la palabra sea para usted. Hay muchas palabras que fui a muchos cultos donde andaba huyendo. Mire, yo me escapaba de los retiros, rompí 2 pantalones escapándome de retiro. Me llevaron un retiro y había una verja más alta que ese techo, y yo aceché en una que no estaban ahí, hice así, y me gavié, pero se me enganchó ahí. Gracias a Dios no tuve ninguna lesión, pero el pantalón se rompió. Y usted sabe para qué yo me escapé: para irme a trabajar, porque el retiro era un sábado y yo era loco con el trabajo. Yo tenía 2 dioses, Jehová y el trabajo, y después toda la demás gente. El Señor me tuvo que curar de eso. Hay gente que sus diosecitos son los cuartos. Si no tienen cuartos, no hay alegría. Necesitamos amar al Señor con todo nuestro corazón, creerle con todo nuestro corazón. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a orar. Recuerde que nuestro Jesús fue despreciado y desechado, pero hoy está sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y de gloria. Y Él regresará, diga, Él regresará, lleno de poder y de gloria, con sus ángeles. Amén. Pero Él nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude, y nos dejó su palabra para que nos guíe. Y yo sé que esta palabra, alguien que me está viendo o alguien que está aquí, esta palabra es para usted. Alguien que quizá hoy esté en una situación difícil, pero mire, a la vuelta de la esquina, en unos pocos días, semanas o meses, usted estará declarando: Dios es grande, Dios es grande, Dios es grande. Amén. Créalo en su corazón, créalo. Miren, en el año del desierto, en el año de la prueba, en el año del coronavirus, puede ser el año en el que usted vea la gloria de Dios. Aún este año puede ser la preparación de algo grande y enorme de Dios que viene para tu vida. Usted sabe cómo comienza la alabanza rompimiento. Algo grande viene, algo grande viene, algo grande llega a mi vida. Yo lo creo. En nombre de Jesucristo, y la gloria será de Dios. Vamos a orar, levante una manita al cielo. Mire, yo desde que comencé a servir a Dios, el Señor me dio el Salmo 121, el 91, el 37, el 18, que lo declaro en las mañanas: te amo, Jehová. Y a mí me gusta levantar las manos, pero algo que siempre le digo a la gente, y mírenme aquí, mire, no haga así, haga así. Porque es que
parece algo ilustrativo. Aún yo soy el que estoy orando, por ejemplo, pero yo estoy orando guiándote a ti, a que tú y yo le pidamos juntos al que tiene poder. Usted ve unos predicadores que hacen así, como que, digo yo, están jugando ping pong, como que están tirando poder. Fue que vieron muchos muñequitos del chiquito. La Biblia habla de que levantemos nuestras manos, y hay que levantarla de la manera correcta, hacia Él, no hacia los hombres, ni para orar por otro, ni tampoco para orar a Dios. Levántela al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en este día primero te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias por amarnos, escogernos y apartarnos para ti. Porque si usted está aquí o ha estado escuchando a través de las redes, porque a esta palabra era para usted. De que algo grande de Dios llega a tu vida. De que hay propósitos y planes de Dios para tu vida. Aunque hoy estés recibiendo rechazo, desprecio, vituperios. Aunque hoy estés en sequía, en escasez. En el nombre de Jesucristo reprendemos todo eso y declaramos que hay un nuevo tiempo que llega a tu vida, un tiempo de Dios obrando, un tiempo en el nombre de Jesucristo, a través del cual el Señor trae cumplimiento de propósitos, promesas, anhelos, de palabras que Dios ha dado sobre tu vida, de oraciones que tú has levantado, y ahora llega la respuesta. Ya llega la respuesta en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias porque recibiremos. Gracias porque solo tú puedes hacerlo. Gracias por amarnos. Y gracias por ayudar nuestra fe. Mira todo el que esté aquí, que tenga un corazón apocado o que esté pasando por un momento espiritual difícil. Levanta su creer, levanta su fe en el nombre de Jesús. Que a través de tu Espíritu Santo reciban nuevas fuerzas. Que corran y no se cansen. Que levanten sus alas como las águilas. Y en el nombre de Jesucristo, vean cómo tú cumples lo esperado, lo inesperado y lo por encima, en la salud, en lo económico, en lo familiar, en lo ministerial, en lo espiritual. Habrá liberación para la mente, el alma, el espíritu, porque donde está Cristo no puede haber otra cosa. El corazón que tiene a Cristo, el corazón que alaba a Dios, no puede tener otra cosa que gozo, paz, amor, misericordia, templanza, benignidad, amor del bueno, del que viene de Dios. Mira cada uno de los hombres y mujeres que fueron la milla extra en este día y están aquí. Mira los que están conectados, mira los que se conectan de otras naciones. Que tu bien, tu misericordia les alcance. Que tu favor haga que lo imposible se haga posible. Y que en muy corto tiempo vean respuesta. Respuesta de Dios, no del hombre. Pero la respuesta de Dios mueve la mano del hombre. Mueve los pensamientos del hombre. Cambia las obras de los hombres. Eres tú el que lo hace. Y la puerta que tú abres para bendición, nadie la podrá cerrar. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Lo creemos de todo corazón. De que tú lo harás, Señor. En cada casa, cada vida, cada familia. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de lo alto. Mi socorro viene de Jehová. Y así ese socorro cubre la casa, la familia, la descendencia, los hijos. Oh Padre, aún los cuerpos eres tú que traes sanidad. Aún sana la mente de muchos que está perturbada. Dale paz, 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 paz en el nombre de Jesús. Tú has prometido guardarnos en tu completa paz.
aquellos que su pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo y para la gloria de Dios. Y digo un amén bien fuerte. Ese es lo más fuerte. Es un aplauso más fuerte al Señor, al dueño de la gloria, la honra y la alabanza, al que todo lo puede, nuestro Señor Jesucristo, por medio del amor del Padre. Jehová, gracias Dios. Amén y amén. Extienda su mano hacia la camarita. Vamos a orar por los hermanos. Mire, hay hermanos que se conectan desde Estados Unidos cada día. Tenemos hermanos de Alemania, de España, de Inglaterra, de Canadá, de Dinamarca. Se conectaron en estos días, de Sudamérica. Hay otros que lo ven diferida la transmisión y nos escriben por correo. Y oremos siempre por los hermanos que están en las naciones. Padre, gracias por cada hermano y hermana de fe que en el nombre de Jesús se conecta, oh Dios, a estas transmisiones, que es un tiempo de Dios para compartir tu palabra, oración, clamor y sobre todo fe en el nombre de Jesús. Sé tú bendiciéndoles y que seas tú, oh Dios, llevando sobre ellos ese tiempo precioso de cumplimiento, de paz, de amor, de misericordia. Bendecimos en el nombre de Jesús, en el nombre sobre todo nombre, a cada hermano y hermana que nos escucha y nos ve, así como su casa, su familia y su trabajar. Amén y amén. Y dígale amén fuerte de nuevo. Gloria a Dios. Concluimos con la transmisión en el nombre de Jesús. Siéntese un minutito.